Buenas ¿Está tardes. cargando? Un segundito, Buenas Alberto. tardes, buenas tardes. Ya está cargando. Configuración de su reunión en Facebook. Listo, Alberto. Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por participar en esta conversación que se inicia en estos momentos para hablar de un tema que es prioritario. Desde hace mucho tiempo es prioritario en la República Dominicana, pero ahora, con la presencia del coronavirus, adquiere dimensiones extraordinarias. Se trata del tema de salud. Sin salud no podemos desarrollar la economía ni podemos convivir armoniosamente. Por tanto, no podemos tener felicidad. Y la salud está en apuros ahora en la República Dominicana. Alesa tiene 3 años luchando porque la sociedad dominicana entienda que hay que afrontar la agudísima crisis que afecta al sistema sanitario nacional, que ha estado matizado por un enfoque puramente empresarial que ha dejado en el desamparo a la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Hoy iniciamos un diálogo con dirigentes políticos del más alto nivel, comenzando por don Guillermo Moreno, quien es candidato presidencial por Alianza País y una coalición de organizaciones sociales y políticas con incidencia a nivel nacional. A Guillermo lo consideramos uno de los nuestros, porque ha estado justamente enfrentando el modelo económico y político imperante en la sociedad dominicana, que a nuestro juicio es la causa principal de la crisis sanitaria que viene de viejo, la crisis estructural del sistema sanitario nacional, que ahora se ha agudizado con y ha quedado al descubierto con esta pandemia que está afectando a los dominicanos. Gracias a todas y todos por participar. Yo quiero darle la palabra a Francisca Peguero. Francisca Peguero es muy conocida por ser la principal lideresa de ASONAEN, la Asociación Nacional de Enfermería, Trabajadores de Enfermería de la República Dominicana. Pero a Francisca se le debe el nombre de esta coalición de organizaciones sociales que hoy tiene 56 organizaciones afiliadas, entre ellas 10 confederaciones nacionales de todos los ámbitos de la ciudad dominicana, pero especialmente de trabajadores y trabajadores y de pobladores barriales y campesinos del país. Y le voy a dar la palabra a Francisca para que diga algunas ideas introductorias de esta conversación que vamos a tener de inmediato. Francisca Peguero. No sé si oyen el audio. Es que tiene Francisca que abrir el micrófono. Francisca, esto es con el micrófono. Entiendan, damas y caballeros, aquí en esta red, que todo esto es nuevo para la mayoría de nosotros. Sí, sí. Bueno, pues bien, gracias. Decíamos que agradecemos infinitamente la presencia del candidato presidencial, el doctor Guillermo Moreno, por Alianza País, y que tal y como tú decías, Alberto, es uno de nuestros aliados, ¿verdad? Defensor de los derechos de la gente, defensor de la transparencia y de la buena vivencia entre los seres humanos basado en el derecho, en el respeto a los derechos humanos. Para la Alianza por el Derecho a la Salud es una gran satisfacción iniciar este proceso de diálogo por un tema tan neurálgico como es la salud dominicana. Todas y todos sabemos las condiciones como tenemos ahora mismo, la pandemia del coronavirus, lo que ha hecho es desnudar, transparentar la verdadera crisis tan profunda que padece nuestro sistema sanitario y con ello nosotras y nosotros los trabajadores del sector salud. La población dominicana está padeciendo
las consecuencias de la baja inversión, de la desarticulación y de la exclusión social y de una ley de seguridad social que es excluyente y que ha dispersado aún más la población dominicana. Así es que sean todos y todos bienvenidos acá cuando la crisis del sector salud está en la cima, en su máxima expresión, y no precisamente porque esté en buenas condiciones, sino porque está en las peores condiciones. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Francisca. El 7 de abril del pasado año, no de este, sino del año anterior, el 7 de abril, que se conmemoraba el Día Mundial de la Salud, ADESA celebró un acto masivo, en el que concurrieron cientos de organizaciones sociales, de líderes de organizaciones sociales. Y allí se hizo una propuesta al mundo político para que se firmara un pacto por el derecho a la salud. Y se planteó el contenido de ese pacto. ¿Por qué? Porque ADESA está convencida de que el tema de la salud no es un tema puramente técnico, es un tema esencialmente político. Y son los partidos políticos los que están más llamados a aportar a la solución de este gravísimo problema que, repito, sufre la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas. Por eso, para nosotros es un placer iniciar este diálogo. Alba Reyes, que es la coordinadora general de la Alianza por el Derecho a la Salud, va a presentarnos a continuación, antes de dar la palabra a nuestro invitado especial, a nuestro expositor de hoy. Alba va a presentar muy breve lo que es un resumen de las propuestas que estamos haciendo para ver si el mundo político asume un político y social, porque no solo de los políticos, también nosotros, todas nuestras organizaciones, estamos llamadas también a participar en esto, la propuesta de pacto por el derecho a la salud que ha sido formulada al mundo político y al mundo social de la República Dominicana. Adelante, Alba Reyes. No se oye, Alba. Alba no se oye. Y ahora. Ahora se oye. Muchas gracias a Adalberto y muchas gracias a don Guillermo por aceptar nuestra invitación a dialogar sobre el tema de salud en este nuevo contexto en que se encuentra nuestro país y el mundo. Como decía Adalberto, el 7 de abril del año pasado lanzamos públicamente la propuesta de Pacto Político Social por la Salud. Partimos de que nuestra Constitución en el artículo 61 consagra que toda persona tiene derecho a la salud integral y que el Estado es el responsable, es el garante de la protección de ese derecho de todas las personas, en este caso de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Nosotros entendemos que desde el punto de vista de la política pública, la salud es un asunto prioritario para el desarrollo de todas las personas. Sin salud no es posible acceder a otro derecho, porque una persona enferma no podrá hacer ninguna otra cosa en su cotidianidad. Sin embargo, en nuestro país la salud es un derecho denegado. Lo hemos venido reiterando desde ADESA con mucha frecuencia. Millones de personas en nuestro país, especialmente aquellas personas que son carentes de recursos económicos, enfrentan graves dificultades para acceder a los servicios de salud. También hemos planteado desde ADESA que la solución a estos graves problemas del sector salud implican varios factores, siendo uno de los más importantes la necesidad de un incremento sustancial del gasto público en salud. E incluso, de acuerdo a la ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, elevar la inversión estatal en el sector salud debió ocurrir hasta en este momento, al 2020, en un 4.5% del Producto Interno Bruto para el periodo 2020-2025. Sin embargo, nosotros seguimos con 1.8% del Producto Interno Bruto como presupuesto del sector salud.
Desde ADESA también hemos dicho que no es posible alcanzar salud universal en términos operativos con eficiencia y racionalidad de los recursos disponibles si el sector continúa fragmentado y cementado en al menos 10 instituciones, casi todas funcionando de manera autónoma sin que exista un mecanismo común de participación, de coordinación, supervisión y rendimiento de cuentas. En ese sentido, entendemos, y por eso la propuesta de pacto de ADESA, de que los candidatos a cargos públicos electivos, principalmente los candidatos presidenciales, necesitan escuchar el clamor de cientos de organizaciones e instituciones sociales, académicas, del propio sector salud, investigadores y expertos, sin pasar por alto, lógicamente, a la población general que está reclamando cada día mejoría en los servicios de salud. Es en este contexto de las nuevas elecciones presidenciales que van a ocurrir el 5 de julio, en aquel momento era en el mes de mayo, ¿verdad? Cuando nosotros habíamos lanzado la propuesta, que estamos reiterando ese llamado a compromiso social por la salud en República Dominicana. Esta propuesta de pacto tiene varios puntos que son como las demandas fundamentales que hemos ido consolidando en este más de un año de trabajo en este sentido. Lo primero que proponemos es un reordenamiento o reforma legal e institucional del sistema de salud y de seguridad social, que devuelva al Estado dominicano la capacidad de rectoría y que garantice a la población el usufructo de su derecho constitucional por medio de la disponibilidad y el acceso a servicios de salud de calidad. El segundo punto que proponemos es incrementar gradualmente el gasto anual de salud hasta alcanzar al final del periodo presidencial 2020-2024 la inversión de un 4.5% del PIB. Con iguales condiciones, invertir en atención primaria el 33% del presupuesto anual de salud y adoptar cuantas medidas operativas sean necesarias. Es decir, esta propuesta implica una reorientación del enfoque del sector salud, dedicando una mayor inversión también a la atención primaria. La tercera propuesta tiene que ver con la garantía de una cobertura universal del Seguro Familiar de Salud, así como la eliminación de las medidas discriminatorias en detrimento de los afiliados al régimen subsidiado. Todos sabemos lo que pasa aquí con el carnet de SENASA y con las vicisitudes que pasan las personas cuando van a un hospital público a buscar servicio de salud. La cuarta propuesta del pacto plantea promover de manera consensuada y en consonancia con este pacto un plan decenal de salud que tiene como objetivo el uso racional de los recursos humanos, económicos y materiales del sistema, además de su eficiente implementación. Un punto 5, adoptar y relanzar de manera prioritaria una política estatal de atención primaria integral que enfatice la promoción de una vida saludable y la prevención de enfermedades. Proponemos además, como parte del pacto, elaborar e implementar un amplio programa de saneamiento ambiental y construcción de acueductos y suministro de agua de calidad a los hogares, hasta lograr la meta establecida en la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, de abastecer en un 96% a las familias al final del año 2024. La séptima propuesta es promover el saneamiento gerencial y administrativo en las instituciones públicas de salud, en particular erradicando las nóminas supernumerarias y cualquier evidencia de corrupción, de indisciplina e ineficiencia laboral en este sector. Octava propuesta, instituir la práctica de nombrar consejos consultivos en los hospitales públicos con la participación de representantes de las organizaciones e instituciones sociales y de los gremios de la salud. Por igual, la celebración de concursos para optar por los puestos gerenciales en todo el sistema. Que lo que estamos proponiendo es que se acabe la politiquería para nombrar al personal gerencial en el sistema de salud y la corrupción al interior del mismo.
Una novena propuesta es elaborar con el concurso de las instituciones de educación superior una política pública de formación de calidad científica, profesional y técnica, de conformidad con las previsiones demográficas de los recursos humanos que en el país requerirá durante los próximos 10 años en las áreas de medicina, enfermería, bioanálisis, investigación en ciencias exactas y de salud, gerencial y otras pertinentes a este sector. Y el último punto que plantea el pacto compromiso es concluir y o equipar los centros de salud que se encuentran en proceso de construcción en agosto del 2020 y dotarlo del personal y presupuesto requerido. Esta es la propuesta de pacto compromiso que estamos haciendo a los candidatos presidenciales y que la idea, don Guillermo, es que se pueda, si bien pudiese ser una firma colectiva de todos los candidatos, pero también para nosotros es funcional que cada candidato decida asumir este compromiso, endosar este pacto compromiso de manera individual. Así es que esas son nuestras propuestas. Vamos a escuchar la visión de usted sobre esto como parte de su propuesta y su programa de gobierno. Muchas gracias por escucharme. Bueno, le toca el turno a don Guillermo Moreno. Antes quiero agradecer de nuevo a las decenas de personas que se han conectado a esta conversación y que están preparadas para escuchar la palabra de don Guillermo Moreno, incluyendo a muchos líderes y lideresas que forman parte de ADESA. Es un placer tener a Roque, que ha tenido problemas de salud en estos días, Roque del Centro Juan Montalvo y fundador de ADESA, aquí también con nosotros. Le quiero decir a la audiencia que Rebeca, nuestra compañera Rebeca y Stalin, nuestro compañero Stalin Montero, van a estar atentos a sus preguntas, las cuales podrán hacer por cualquiera de las vías que han sido puestas en manos de ustedes. Las preguntas o comentarios para don Guillermo. Él va a tener una exposición ahora entre 25 y 30 minutos y después todas y todos tendremos la oportunidad de hacerle preguntas, comentarios que le permitan a él esclarecer su punto de vista sobre este tema. Mil gracias de nuevo, don Guillermo Moreno, y la palabra son suyas. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y todas. Agradecer infinitamente la oportunidad que me brinda esa organización tocaya de Alianza País, la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, para tratar y hablar y comentar y enriquecerme sobre los planteamientos y reflexiones de ustedes, porque ustedes son los verdaderos conocedores de las problemáticas que enfrentamos en el país en materia de salud, en el sistema sanitario dominicano. De manera concreta, agradecer a Adalberto, a Patricia, a Alba, a Francisca, a Roque por la posibilidad de esta conversación. Debo señalar que ese pacto que acaba de exponernos Alba, son de esos pactos que uno puede firmar con los ojos cerrados, porque identifican de manera muy clara y de manera bastante puntual aspiraciones que nosotros tenemos y que nosotros asumimos en materia de salud, y aspiraciones por las que hemos luchado desde nuestra condición de ciudadano, de dirigente político, de dirigente social. Nosotros hemos asumido, y así está consignado en el programa de Alianza País, que la salud es un derecho de todos y de todas las dominicanas. Que nosotros somos contrarios de manera radical
a que la salud se trate como una mercancía. Y cuando digo que la salud se trata como una mercancía, lo que estoy diciendo es que en esta sociedad la salud solo pueden acceder a una salud de calidad quien puede pagar por ella. Y eso es lo que define una mercancía. Yo voy al mercado a comprar y tengo los recursos y compro entonces lo que mis recursos me permiten. Bueno, en la República Dominicana la salud es una mercancía. Y nosotros creemos que no, que tiene que ser un derecho, así como está consagrado en la Constitución, un derecho de todos y todas. Y que el Estado tiene que ser el garante de ese derecho. Que eso no puede ser un juego en el mercado. Nosotros, por tanto, somos contrarios a esa visión neoliberal que ha ido privatizando los servicios y los derechos al juego del mercado de oferta y demanda, sino que la salud tiene que ser garantizada por el Estado como un derecho de todos los ciudadanos. La salud tiene la condición de que es un derecho, condición de otros derechos. El derecho, mi derecho al trabajo, yo no lo puedo realizar si no tengo salud. Mi derecho a la educación, yo no lo puedo realizar si no tengo salud. Es decir, que la salud es un derecho primario, vamos a decir, fundamental para la propia existencia y para poder realizar los otros derechos. En la República Dominicana, la primera cuestión es que ese derecho no está garantizado. Ahora, no solamente aquí están en juego, en nuestra visión, por un lado, la visión neoliberal, que es el modelo que ha adoptado el Partido de la Liberación Dominicana y en estos últimos 20 años, y también lo hizo el PRD en el periodo del 2000 al 2004. Recordemos que fue en el gobierno del PRD y de Hipólito Mejía que se aprobó la Ley de Seguridad Social, una ley de seguridad social que precisamente convirtió la seguridad social, los fondos de pensiones, en una bolsa de dinero para beneficio del sector financiero, para que utilizaran esos fondos de pensiones, y los grandes beneficiarios y las grandes ganancias han sido para la AFP y la ARS, y no para garantizar un sistema solidario. Bueno, pero no solamente aquí está en juego una visión del modelo, sino que como consecuencia de ese modelo, como bien ustedes afirman en el pacto, la inversión que ha hecho el Estado en salud es una inversión, si no la más baja, una de las más bajas de la región latinoamericana y el Caribe. Mientras que el promedio en América Latina va de un 5 a un 6% del Producto Interno Bruto de inversión en salud, en la República Dominicana durante décadas ha sido por debajo del 2% del Producto Interno Bruto. Y evidentemente esa baja inversión se va a reflejar en un sistema sanitario de muy baja calidad y que no va a garantizar los derechos. Pero como el ser humano lucha por la vida y por la sobrevivencia, lo que ha ido sucediendo es que mientras el Estado apenas cubre una tercera parte de los gastos de salud de la sociedad, es del bolsillo de la ciudadanía que salen las otras 2/3 partes. Con lo cual, lo que está haciendo el ciudadano es subsidiar una obligación y un derecho del Estado, porque es el ciudadano, es la ciudadanía la que tiene que cubrir las 2/3 partes de la cartera de salud de cada una de las familias, porque el Estado apenas aporta un tercio de esos gastos, con esa inversión menor a un 2%. Muchas de estas cosas que hoy estamos hablando se ha repetido durante muchos años. Y mucha gente o no le ponía atención o creía que tal vez uno estaba exagerando.
que ustedes, que todos luchadores por la mejoría del derecho a la salud, tal vez estaban exagerando. Y como todo en la vida no es 100% malo, como tampoco es 100% bueno, una de las cuestiones y de las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia es precisamente que ha mostrado en su total desnudez, le ha quitado toda máscara y todo encubrimiento al sistema de salud de la República Dominicana. Y lo ha mostrado tal cual es, un sistema que no garantiza ni una salud de calidad, ni tampoco tiene la menor capacidad de reacción y de prevención. Y es un sistema de salud que durante todas estas décadas solamente se ha encargado de un ejercicio más bien de curar con mucha precariedad enfermedades. Más que un sistema de salud, es un sistema de enfermedades, de reacción frente a la enfermedad. Y nosotros en Alianza País lo que creemos es no solamente en garantizar el derecho a la salud, sino que creemos en un sistema que promueva la salud. Un sistema de salud no se evalúa por cuánta, ni es más positivo y tiene más calidad, por cuántos enfermos cura. No, un sistema de salud se evalúa su calidad por todas las enfermedades que puede prevenir y evitar. Porque finalmente enfermarse es un estado lamentable y que nadie quiere. De lo que se trata no es que me curen o que yo tenga solo la opción de curarme cuando me enfermo, que ya de por sí es un derecho, sino que el sistema de salud promueva la salud a fin de que pueda prevenir y evitar que los ciudadanos nos enfermemos. Y todo eso plantea un cambio radical en todo el paradigma del sistema de salud en la República Dominicana. No solamente estoy hablando entonces de una mayor inversión. Nosotros incluso siempre hemos sido partidarios de un aumento progresivo del sistema de la inversión en salud hasta un 5% del Producto Interno Bruto, que se irá haciendo de manera progresiva. No solamente eso, sino también cambiar el paradigma de una salud afincada en la curación a una salud afincada en la prevención y en la atención primaria. Esto es fundamental porque nos pones ahora, en esta ocasión, en el caso de la pandemia, hemos visto que precisamente no tenemos los mecanismos para poder enfrentar una pandemia. Bueno, podría decirse que ningún país del mundo, pero hay unos que estaban en mejores condiciones que otros. Nosotros también en esta materia hemos sido, como en sentido general, lo que hemos sido es reactivos. Pero una de las cuestiones que también queda en evidencia en esta pandemia es que hemos tenido que concentrar, el país ha tenido que concentrar todos sus recursos y todo el sistema en función de la pandemia, pero resulta que la gente se sigue enfermando de otros, de las dolencias que normalmente las personas tienen por su estilo de vida, por las enfermedades infecciosas, por las enfermedades provenientes del hambre y de la desnutrición o subnutrición, y mucho más ahora, donde hay una crisis económica y una crisis social, donde hay mucho desempleo y subempleo, y donde millones de trabajadores informales no pueden salir a trabajar. Entonces, todas esas enfermedades que arrastra el sistema, en enfermedades infecciosas provenientes de las condiciones de vida, ambientales, etcétera, la tendencia es que se agraven por la crisis económica y social, pero también porque un alto porcentaje de todo el sistema sanitario está concentrado
en la pandemia y no da abasto. Incluso hemos visto que siguiendo esa línea reactiva, en la estrategia que ha empleado el gobierno de Danilo Medina frente a la pandemia ha sido aplicar una prueba en función de los casos sintomáticos. Nosotros hemos planteado de manera sistemática la necesidad de que se aplique la prueba de manera masiva y gratuita, de tal forma que no solamente podamos atender detectar a los que tienen síntomas, que normalmente son ellos mismos los que van a buscar hacerse la prueba porque tienen síntomas, sino también que al aplicar la prueba masiva y de manera gratuita podamos también detectar los portadores del virus de manera asintomática. Y eso nos permite entonces, o nos hubiera permitido, ir aislando los focos de infección, tanto los sintomáticos como los asintomáticos, y eso nos hubiera ido permitiendo entonces ir evitando que pase lo que ya hoy ha pasado, que el virus tiene una expansión comunitaria y nadie sabe en la República Dominicana hoy día quiénes son y cuántos son los que son portadores del virus. Por tanto, vamos a permanecer con la presencia de esta pandemia de manera permanente. He querido hablar de esto porque esto nos da una idea de las falencias, de las fallas, de las debilidades de este sistema de salud. Y esas fallas se han puesto ahora en una evidencia mucho más cruda, pero esto es permanente, que lo que está pasando. Pienso en ese sentido que efectivamente nosotros necesitamos un gran pacto por la salud, como aquí se hizo un pacto por la educación, pero tenemos también que aprender de lo que fue el pacto por la educación. Todos apoyamos el 4% del Producto Interno Bruto y lo que hicimos fue crearle al Partido de la Liberación Dominicana una nueva cartera de negocios. Y todos sabemos que precisamente a pesar de todo lo que se ha invertido en el 4% para la educación, lo que han hecho es hacerse 2 o 3 más ricos y algunos incluso lanzar sus candidaturas de aspiración a la presidencia a costa de ese presupuesto. Se han comprado solares a sobreprecios, etcétera. Es decir, que solo con asignar una partida no es suficiente si no creamos los mecanismos de control, de veeduría, que tiene que ser acompañado de ese pacto y de ese aumento del Producto Interno Bruto, de ese 5% que tenemos que progresivamente ir haciendo para que precisamente haya un control efectivo de que esos recursos no van a ser utilizados por estos gobiernos corruptos como cartera de negocio para enriquecerse, porque en realidad entonces lo que le estamos haciendo es un flaco servicio al país, porque le estamos poniendo en manos de gente que tiene mañas de robar. Lo que le estamos poniendo en sus manos son recursos para que precisamente ellos hagan negocio y se enriquezcan. Ahora, con este aumento que es necesario en el presupuesto en materia de salud, tenemos que tomar medidas muy concretas para evitar que suceda lo mismo que ha pasado en el caso del sistema educativo. Quiero señalar además que para nosotros es muy importante que el cambiar no solamente el tema de la inversión, sino, como ya he señalado, cambiar el paradigma, el esquema de funcionamiento del sistema de salud. Nosotros tenemos que tener un sistema de salud que esté afincado en la prevención. Y eso significa, entre otras cosas, el invertir no solamente en tener el personal médico, sino también tener toda una red de promotores de salud que puedan convivir y estar
y voluntariados que también puedan trabajar con las comunidades, cambiando el estilo de vida, porque cuando nosotros examinamos las causas de la muerte en la República Dominicana, muchos tienen que ver con el estilo de vida, con la falta de hacer ejercicio, con el tabaquismo, con los accidentes de tránsito, con la hipertensión, con los problemas cardíacos, con las enfermedades, con lo que hace el cáncer y que tiene que ver también en muchos de estos casos con los estilos de vida. Si nosotros hacemos un sistema de salud fundado que busca la promoción de la salud, la atención primaria, entonces nosotros podremos hacer el uso más eficiente de los recursos, porque estaremos no solamente promoviendo la salud, sino que le saldrá mucho más barato al Estado prevenir la enfermedad, y además seremos más felices, porque en la medida en que no nos enfermemos o nos enfermemos menos, o cuando nos enfermemos seamos atendidos preventivamente en una fase inicial, entonces eso producirá menos angustia, no solamente al que padece la enfermedad, sino también a su familia. Estoy completamente de acuerdo en que al Ministerio de Salud le corresponde la rectoría del sistema. Y esa rectoría es sobre el sistema público y sobre el sistema privado. Nosotros somos partidarios de que haya alianzas que haya las instituciones, las clínicas privadas que presten el servicio de salud. Pero el ministerio tiene que tener la rectoría del sistema y establecer las reglas y establecer los protocolos a los que debe someterse todo el sistema sanitario, público y privado. Y bajo esa rectoría del Ministerio de Salud. Y que además no es posible que el sistema de salud sea un sistema disgregado y donde hay 10, 12, 14 pequeñas esferas de poder, donde cada uno promueve y hace en el sistema de salud lo que le viene en ganas, muchas veces en función de los parentescos o en función del vínculo particular que tenga con el presidente de la República. Y como están nombrados por un decreto, entonces tienen igual o más poder que el ministro de Salud. Eso hay que eliminarlo en la República Dominicana. Necesitamos que por un lado el sistema de salud tenga la rectoría del ministerio, esté centralizado en el ministerio, y al mismo tiempo haya una descentralización en la ejecución regional, etcétera, ya de la administración y de la ejecución. Para nosotros es muy importante que podamos desarrollar, sobre todo porque en este país nosotros tenemos varias calamidades en salud que son reiterativas. Uno de los problemas más graves, el de la muerte materno-infantil, que seguimos arrastrando un índice muy elevado. Y lo grave del caso, en el caso de la muerte materno-infantil, que no es por falta de cobertura, es por falta de calidad, por falta del equipamiento adecuado, por falta de la atención médica oportuna, por falta de la prevención y el seguimiento. En la República Dominicana, cada embarazo debe convertirse debe haber inmediatamente frente a cada embarazo una especie de alerta, de seguimiento, de tal manera que pueda garantizarse la vida de la madre y la vida de la criatura. La otra cuestión es las llamadas enfermedades del hambre, de la miseria. Todos esos decenas, cientos de niños y adultos que mueren de enfermedades infecciosas que son recurrentes en la República Dominicana, el dengue, la malaria, y sin embargo no se ha desarrollado toda una estrategia epidemiológica que permita enfrentar y prevenir cada una de esas epidemias, y que todos los años cuestan centenares, miles de muertes en la República Dominicana. La grave epidemia de los accidentes de tránsito,
tiene carácter de una epidemia en la República Dominicana, que no solamente muchas veces solo nos fijamos en la cantidad de dominicanos y dominicanas, sobre todo jóvenes que mueren, pero y todos los que quedan inválidos, todos los que quedan sin una pierna, sin un brazo. El otro gran problema, el embarazo en adolescentes, que ocupamos uno de los primeros lugares. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría, para no decir casi la totalidad, en el caso de los embarazos en adolescentes, la mayoría de esos jóvenes están en la escuela. Es decir, están bajo un mecanismo de control y de interacción con órganos del Estado, que con la debida educación, con la debida prevención, con la debida información, pudiéramos evitar la ocurrencia de esos embarazos en adolescentes, que muchas veces lo que tenemos es niñas pariendo hijos, pariendo niños, y que les frustra muchas veces sus vidas, porque no vuelven a la escuela, desertan, etcétera, y son matrimonios que nunca eso termina, o en muy pocos casos eso se produce en una relación estable, y lo que tenemos entonces son decenas de madres solteras. Todo esto son problemas que tenemos que enfrentar en materia de salud en la República Dominicana, y por toda esa razón es que tenemos que hacer la inversión necesaria en materia de salud, hacer las reformas necesarias a la ley de seguridad social para garantizarle aquí no debe haber un dominicano que no esté inscrito en el sistema y sea parte del sistema de seguridad social, que posea. Aquí no puede haber ningún dominicano que no tenga su seguro familiar de salud y que no tenga el mecanismo de poder ir a buscar el servicio de salud, y además un sistema que esté afincado, como he dicho ya varias veces, en la atención primaria y en la prevención. Por eso necesitamos entonces hacer este pacto, y somos partidarios de ese pacto y de profundizarlo, porque ese pacto hoy es un pacto político, y mañana, y así nosotros lo asumimos en Alianza País, y ese es un compromiso de Alianza País. Ese pacto político mañana en un gobierno de Alianza País se va a convertir en voluntad de Estado, que es lo importante. Es decir, no es un papel que firmamos. Eso se va a traducir en una voluntad de Estado para invertir lo necesario en la salud, para cambiar este sistema curativo por un sistema de prevención, para garantizar a todos los dominicanos y dominicanas ese derecho a la salud. Así que esto, digamos, de modo general, es mi reacción frente a la propuesta que ha hecho ADESA sobre el pacto a la salud, que comparto plenamente, y quedo, por tanto, a su disposición en todo lo que pueda ser de su interés. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia magistral, esta exposición magistral de Guillermo Moreno, que conecta perfectamente y en su totalidad con los planteamientos que ha venido haciendo la Alianza por el Derecho a la Salud, que, como ustedes saben, es una coalición de muchísimas organizaciones. Nosotros hablamos de 56 organizaciones, pero solamente CONAMUCA tiene más de 56 organizaciones afiliadas. El movimiento reconocido tiene sucursales, base en decenas de batallas y pueblos de todo el territorio nacional. El movimiento Los Cañeros, que forma parte de esta organización. Azonaén ha logrado conectar con las enfermeras y los enfermeros de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, Guillermo. Creo que ha sido una conferencia magistral. Queremos tener unas tertulias ahora con ustedes. Hay decenas de personas, creo que cientos de personas conectadas ahora con esta conversación. Y veo gente de Santiago, como el periodista Nelson Reyes Estrella,
Isidro Pérez está aquí también conectado, el profesor Franklin, Wilson Batista. Bueno, son muchos los nombres y no debería de mencionarlo a todos, pero queremos dar las gracias a Rebeca, nuestra compañera Rebeca, tiene a su cargo facilitarnos las preguntas para que Guillermo pueda hablar sobre ellas. Así que te doy el turno a ti, Rebeca, una de las chicas jóvenes, vigorosa, activa de ADESA. No se oye, Rebeca. Y tú eres la tecnológica. Todavía, Rebeca. Un chin se está oyendo. Mira a ver que se re. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ahora sí. Hasta ahora tenemos solamente 3 preguntas. Mientras el doctor Guillermo nos vaya respondiendo, pueden seguir anotando cualquier duda y vamos a intentar incorporarlas antes de irnos esta noche. Entonces, la primera pregunta es: ¿existe un sistema de salud comunitario modelo en la región, en el hermano país de Nicaragua, que está acorde con la propuesta de ADESA de hacer hincapié en la salud preventiva? ¿Su modelo, doctor Guillermo, tendría un modelo parecido? ¿O el modelo de su gobierno sería parecido o qué otra cosa ustedes proponen? Las otras preguntas, Sí, las otras dos. sí, las tres otras de dos, una vez. Guillermo, Sí. un momentito, las 3 de una vez. Ajá. Bueno, la segunda pregunta: ¿cómo propone financiar una mayor inyección de recursos al presupuesto del sector salud? Y la tercera pregunta: ¿qué hará con el proyecto de atención integral a la violencia de género que está actualmente engavetado en el Congreso? La tercera no la escuché bien. La violencia de género. ¿Qué hará Un usted proyecto. con el proyecto de atención integral a la violencia de género que está actualmente engavetado en el Congreso? Bien, vamos a ver. Un sistema sanitario, en primer lugar, tiene como objetivo, o debe tener como objetivo en el gobierno de Alianza País, garantizar el derecho a la salud como promoción de la salud, sin descuidar que las personas finalmente en algún momento nos enfermamos y por tanto tiene que estar compartido con un sistema no solo de promoción de la salud, sino también un sistema curativo. Ahora, la clave de esta propuesta nuestra está en lo que es el eje central. El eje central de toda nuestra propuesta es la promoción de la salud, la prevención, y esa prevención y promoción de la salud pasa por la atención primaria. Nosotros vamos, y es una cuestión que ustedes pueden asegurarlo como que mañana saldrá el sol. Nosotros vamos a instalar un médico de familia en cada barrio, en cada comunidad de la República Dominicana. Y ese médico de familia no es solo para que esté en el barrio, para si un niño se rompe un brazo o si una persona le dio un mareo. No, ese médico de familia tiene una función preventiva. Y ese médico de familia no va a estar en el hospital, va a estar en el barrio. Y todos los habitantes del barrio van a tener un expediente médico preventivo. Y ese médico, que va a tener una determinada cantidad de personas, de familias a su cargo, sabrá que Francisco Tejada es hipertenso y que en el último chequeo que se hizo el 20 de marzo, el próximo chequeo le corresponde el 20 de junio. Pero ese médico sabe que Francisco Tejada en qué calle vive, cuál es el número de su celular y en qué número de casa él habita. Por tanto, si el 20 de junio Francisco Tejada no va a su consulta rutinaria preventiva porque él es hipertenso o él es diabético,
o tiene problemas renales o lo que fuera y está entonces llevando un tratamiento, entonces ese médico tiene que reaccionar frente a Francisco Tejada. Es decir, que efectivamente nosotros tenemos en esa visión de la medicina preventiva, tenemos que tener no los pacientes detrás de los médicos, sino los médicos, el personal de salud detrás de los ciudadanos, educándoles. Imagínense lo que hace un promotor de salud, por ejemplo, que tenga a su cargo todo un sector que visitar y va y visita una de las casas de uno de nuestros barrios y ve que en el patio hay una rueda llena de agua como fuente de mosquito y eso entonces es una fuente para el dengue. Ese promotor de salud tiene entonces preventivamente que eliminar esa potencial fuente de enfermedad y de dengue que hay en esa casa. Eso es lo que se llama prevención. Y lo mismo, entonces, esto acompañado con todo un sistema de atención primaria que permita que las personas acudan, no cuando estén en una situación catastrófica, en una crisis de salud, sino que de manera rutinaria pueda irse detectando sus problemas de salud. Entonces, efectivamente, esta visión tiene una base comunitaria, una base barrial, una base ciudadana. Que digo, cuando uno lo explica, hay veces que algunas personas me han dicho, pero eso es muy caro. Digo yo, no, eso es lo más barato. Porque cada vez que ocurre un episodio catastrófico de salud en que hay que ventilar al paciente, ponerle un stent, etcétera, hacerle una diálisis, todo eso tienen unos costos enormes para el sistema de salud. Distinto a si muchas de estos casos que he planteado, tal vez caminando media hora, esa persona que va a terminar con un problema cardíaco, tal vez caminando media hora al día como parte de la prevención, posiblemente nunca llegue a desarrollar una crisis de hipertensión. Entonces, la prevención es mucho más barata que la curación, pero además, además produce más felicidad, porque cuando tenemos que ser hospitalizados, sufrimos. Los que somos hospitalizados, sufre la familia, pero también tiene un costo para la sociedad. Entonces, la prevención es la clave de este nuevo paradigma, la atención primaria, la promoción de la salud, de la vida, que es la promoción de la vida. Lo otro es el financiamiento. Claro que en un gobierno nuestro los que reciben más van a pagar más. Nosotros no lo escondemos eso. En el país donde hay un crecimiento anual de un 5% por el Producto Interno Bruto, no es posible que no haya cómo financiar el derecho a la salud ni el derecho a la educación de calidad. Y en un gobierno nuestro el Estado hará precisamente que los que reciben más paguen más. De tal manera que los sectores medios de nuestra sociedad, las clases medias y los sectores más vulnerables tengan garantizados sus derechos. Entonces, eso es un aspecto. El segundo aspecto es que nosotros vamos a acabar con la maña de robar. Y eso significa que vamos a enfrentar la corrupción y vamos a acabar con la impunidad. Y entonces, eso que pasa aquí, que hay nominillas, que hay barrilitos, que hay cofrecitos, que hay instituciones duplicadas, que hay funcionarios con sueldos millonarios, de ahí van a salir los recursos. Porque nosotros vamos a hacer una reducción sustantiva de todos los altos salarios, de los salarios de lujo de los altos funcionarios del Estado. Vamos a hacer dos cosas: aumentar el salario mínimo y al mismo tiempo a reducir de manera significativa los salarios de los altos funcionarios. Y se acabaron esas dietas y gastos de representación permanente y barrilito y cofrecito.
De ahí van a salir los recursos. Y va a salir además de un uso pulcro, de un gobierno honesto, de un uso pulcro de los recursos públicos, con transparencia, porque el primer compromiso lo tenemos nosotros, es hacer un gobierno honesto. Pero además hay otro elemento. Para nosotros no es suficiente con llevar los corruptos a la cárcel. Nosotros tenemos la determinación de recuperar lo que se han robado. Y por eso esa ley de extensión de dominio que permita que podamos recuperar todos esos recursos que le han robado al pueblo dominicano, porque la corrupción no puede prescribir, porque nadie puede tener una fortuna sobre la base del dolo y el robo. Entonces también de la recuperación de lo robado habrá también una parte, unos recursos que van a servir también para financiar no solamente la salud, sino también la educación, la vivienda, las oportunidades para nuestros jóvenes. Y lo tercero es el proyecto de violencia de género. La mujer dominicana es la mayoría de la sociedad y la mujer es objeto de discriminación y de violencia por una cultura machista. Nosotros en nuestro programa hemos planteado de manera precisa varios mecanismos para enfrentar esa violencia machista y esa discriminación. Hemos hablado de un gobierno paritario que dé funciones de mando a la mujer al más alto nivel. Ahora, actualmente, en este gobierno que exhibe que tiene una vicepresidenta, pero tiene 22 ministerios y solamente en 3 hay mujeres. Los otros 19 ministerios son desempeñados por hombres. Entonces, eso es discriminación. Además de eso, la violencia que se ejerce en este país, todos hemos sabido cómo una justicia corrompida y una justicia que es vulnerable al soborno. Recordemos el caso de San Pedro de Macorís y recordemos muchos casos en los cuales los perpetradores de violencia contra la mujer obtienen la libertad y luego cometen el crimen. En nuestro gobierno hemos dicho cada amenaza y cada caso de violencia va a ser objeto va a disparar un dispositivo inmediato en el Ministerio Público para fines de evitar la consumación de la violencia y para buscar la sanción de los que cometen esos actos de violencia. Y vamos a crear en cada municipio, en cada ciudad importante, en cada provincia, casas de acogida, de tal manera que cuando una mujer es amenazada de ejercer de la violencia por parte de la pareja, la expareja, del marido, lo que fuera, entonces ella al denunciar no tenga que regresar donde el que la amenazó o el que ya perpetró un acto de violencia, sino que quede bajo la protección del Ministerio Público, de tal manera que no pueda luego consumarse el acto de violencia en contra de ella como mujer. Entonces, nosotros apoyamos una ley mucho más integral de la lucha contra la violencia contra la mujer y con medidas más enérgicas. Eso que pasa ahora, que le otorgan fianza, que hacen acuerdos, eso se acabó en un gobierno nuestro, porque nosotros vamos a erradicar toda esa violencia impune que hay en la República Dominicana contra la mujer, igual que vamos a enfrentar la discriminación en todas sus formas, frente al empleo, frente a las profesiones, mujeres que realizan igual trabajo que el hombre y reciben salarios distintos, menores, eso son formas de discriminación. Puestos que se abren y teniendo las mujeres igual o mejor calificación, se le da preferencia al hombre. Esas son formas también de discriminación. Todas esas cuestiones van a ser eliminadas en el gobierno de Alianza País. Muy bien. Rebeca, ¿podemos hacer una segunda ronda de preguntas? 4 preguntas más. Vamos a ver. Ajá. La primera es, ¿cuáles serían los elementos a tomar en cuenta para
hacer del sistema de salud inclusivo y accesible para las personas con discapacidad? No, otra vez, Rebeca, excúsame, que no estoy escuchándote bien. ¿Cuáles serían los elementos a tomar en cuenta para hacer del sistema de salud inclusivo y accesible para las personas con discapacidad? Sí, continúa con las otras. ¿Qué haría Guillermo Moreno frente al tema del aborto? ¿Hay más? Sí. La tercera pregunta. Me gustaría saber qué piensa sobre el nivel de atención primaria. Y si gana, ¿cuáles serían las principales acciones y los primeros pasos para mejorar la puerta de entrada al sistema de salud? No, Ya le habló mucho de atención primaria ya. Sí. Hay otra pregunta. Y la otra es, las AFP y las ARS deben de ser el sostén del modelo de salud, propiciado por Alianza País. Entonces, Guillermo, ¿qué hacer sobre eso? Muy bien. Ahí sí. Bien, miren, vamos a Aunque ya ver. está respondido, Guillermo, lo dejamos. Sí, está bien, ok. Bueno, lo primero es lo de las personas con una discapacidad tienen que, no solamente tienen el derecho que tiene todo ciudadano a la salud, al derecho a la salud, sino que por su misma condición el sistema tiene que tener mecanismos de protección especial. Sobre todo para garantizar que las personas que tienen una determinada discapacidad puedan realizar lo más plenamente su vida, cómo garantizar su acceso siempre y cuando sea posible, dentro de sus condiciones, a la formación, a la salud, a la alimentación, al trabajo, en los casos en que eso es posible, a la movilidad. Eso son cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que garantizar. No solamente edificando una ciudad y un país donde tener una discapacidad no pueda significar que esa persona sea privada de sus derechos, sino también facilitando por ley mecanismos que les permita el acceso al trabajo y a tener una vida sana y una vida plena y una vida de derechos. Por tanto, una discapacidad no puede significar ni una fuente de angustia integral para el que la padece, como tampoco puede significar una hipoteca de sufrimiento para la familia, sino que nosotros tenemos que ir, crear los mecanismos para que esto sea. Y eso implica, eso es parte de la inversión en salud que hay que hacer. Eso es parte integral de por qué tenemos que aumentar de manera significativa la inversión en salud para que puedan atenderse estos asuntos. Mire, yo por mi formación no soy partidario del aborto como un derecho, pero siempre he dicho de manera clara que que es muy preciso que cuando está de por medio la vida de la mujer y la vida del feto, siempre he sido partidario de que debe preservarse la vida de la madre y que de lo que se trata es que exista el protocolo médico establecido que permita que detectado que ambas vidas no es posible la sobrevivencia de las dos, entonces se preserve ese derecho de la madre poder sobrevivir y por tanto que haya, siguiendo ese protocolo, la posibilidad de la interrupción en el momento adecuado del embarazo. Y lo segundo que siempre he sostenido es que no es posible que la ley obligue a una mujer a que no le dé el derecho de elegir en caso de que sea objeto de una violación
y fruto de esa violación, incesto, esa mujer no tenga la oportunidad establecido que precisamente ha sido objeto de esto, no tenga el derecho de optar. Hay mujeres que podrían optar, y ese es un escenario que la ley lo puede contemplar, por continuar con su embarazo. Pero una mujer no puede ser obligada a tener un embarazo y una criatura que es el fruto de un acto de violencia, de un acto criminal de violación que se ha cometido en su contra. Y eso entonces la ley debe contemplarle y darle el derecho a la mujer a que pueda decidir si continúa o si interrumpe dentro de los marcos del protocolo médico, digamos, que tiene mucho que ver con la gestación, con el nivel de gestación. Por tanto, en la mayoría de las legislaciones que ese derecho existe, se trata de las primeras semanas después de la violación. Entonces, que la mujer pueda tener el derecho de tomar esa decisión. Este es un problema que nosotros tenemos que verlo, que en la República Dominicana el hecho de que no haya estas posibilidades se ha convertido también en una de las causantes de muchas prácticas clandestinas que dan lugar a mucha mortalidad también materno-infantil. Y por eso cuando nosotros decimos que vamos a enfrentar todas las causas que dan lugar a la proliferación, al alto índice de mortalidad materno-infantil, precisamente una de las causales que tenemos que evitar es que no haya esa cantidad de prácticas clandestinas que llevan a que muchas mujeres, junto a sus criaturas, terminan muertas por esa mala práctica. Lo tercero es lo de la AFP y la ARS. Mire, el neoliberalismo impuso un sistema de manejo de las pensiones y de manejo del fondo de las pensiones que lo que hizo fue entregarle al sector financiero esos fondos de pensiones para que hicieran negocios, con la ilusión de que ese sector financiero iba a manejar esas pensiones e iba a manejar los riesgos de salud, todo el fondo de pensiones, y que entonces iban a aumentar con ese manejo eficiente que iba a hacer el sector financiero, el sector privado, iba a aumentar exorbitantemente las ganancias y iba a poder garantizar mejores pensiones para los trabajadores. Pero resulta que esa es una de las mentiras del siglo. Resulta que hoy día el sector financiero está manejando cerca de 600 millones de los fondos de pensiones, y las pensiones que puede garantizar es apenas una especie de un 25% del salario de los trabajadores, en aquellos casos en que tienen acceso a una pensión. Y además, sin embargo, el sector financiero en comisiones y en gastos de representación ha recibido más de 100 millones durante todo este periodo. Es decir, que nosotros no podemos seguir con una ley de seguridad social para que vaya en detrimento de las pensiones que merecen y necesitan los trabajadores. Tenemos que transformar esa ley de seguridad social para nosotros hacer un sistema de pensiones, en primer lugar, que sea solidario, en segundo lugar, que sea universal, que le garantice a todos el acceso a una pensión, sobre todo en la hora de retiro, que garantice el seguro del desempleo en el periodo de desempleo o de invalidez, cuando pasa algún tipo de riesgo de salud.
Entonces, y que ese sistema de pensiones, si se mantuviera en algún nivel de alianza con el sector privado, no sea bajo ninguna circunstancia, bajo este esquema de embudo, todo para el sector privado y entonces algo muy pequeño para los trabajadores, no. Los dueños de los fondos de pensiones, y ese es el principio básico, los dueños del fondo de pensiones son los trabajadores y ellos son los que deben recibir los beneficios de ese fondo de pensiones que, y repito, hoy día representa cerca de 600 millones de pesos y no el sector privado y no el sector financiero. Nosotros, por tanto, tenemos un compromiso de transformar esa ley de seguridad social y de crear entonces un sistema de pensiones que garantice cada uno de esos derechos que he mencionado, pensiones dignas, seguro de desempleo, y al mismo tiempo le garantice también la posibilidad de que en todas las situaciones de riesgo los trabajadores puedan recibir el auxilio de ese sistema de seguridad y acceso evidentemente a la salud, acceso a un sistema de salud que le permita a los trabajadores, cuando tienen ese nivel de esa situación de vida, entonces puedan encontrar el apoyo y la garantía de ese sistema de pensiones, de esa seguridad, de la seguridad social. Somos, por tanto, partidarios de que esa ley hay que transformarla y hemos hecho muchas declaraciones y muchos planteamientos de estas transformaciones que requiere la seguridad social. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tiene? Bueno, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder seguir compartiendo preguntas, pero les exhortamos a las personas que nos están viendo en Facebook y a través y por otros medios que escriban sus preguntas a través de WhatsApp, Facebook, y, por correo, etcétera, y se la vamos a compartir al señor Guillermo para luego poder compartir las respuestas por redes sociales. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Buen trabajo. Hay muchos mensajes, Guillermo, que han estado poniendo las personas que están viendo esta intervención, felicitándole en la mayoría de los mensajes, felicitando, resaltando, ponderando la exposición que usted hizo y mostrando su interés por el tema. Le agradecemos a todas esas personas que han mandado sus mensajes, al igual que las que han preguntado. Y a Guillermo Moreno, mil gracias, pero mil gracias por haber atendido a nuestra invitación. Yo creo que ha sido una conferencia ilustrativa, educativa, que concuerda perfectamente con los principios y los objetivos que persigue ADESA. Y ojalá pudiéramos tener un presidente como Guillermo, que sea portavoz de los intereses de la ciudadanía, sobre todo en materia de salud, y ojalá los políticos de todos los ámbitos dominicanos estudien tan a fondo el tema como evidentemente lo ha hecho Guillermo Moreno. No sé si él tiene una hermana que es médico y que es salubrista. Seguro que metió su mano ahí, pero el hombre se ha empapado más que nosotros sobre el tema y el enfoque que le da concuerda perfectamente con lo que nosotros aspiramos que ocurra en la sociedad dominicana. Quería palabras finales, Guillermo. De nuestra parte, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo darle las gracias a la Alianza por el Derecho a la Salud. Como ustedes dijeron, yo soy parte de ustedes, yo me siento parte de ustedes, yo asumo su causa, que es la causa mía y la causa de los dominicanos por ese derecho a la salud. Para mí esta es una conversación entre amigos y amigas. Ustedes saben que pueden contar conmigo y ese deseo que tú planteabas de que ojalá pudiéramos ser presidentes es muy fácil de lograr. Solo hay que ir el 5 de julio y votar por mí, por Alianza País. Es tan fácil como eso. Así que yo lo que sí les digo es que
en cualquier escenario seguiré siempre defendiendo el derecho a la salud del pueblo dominicano, porque es un derecho legítimo, es un derecho necesario, es la defensa de la vida misma. Cuenten conmigo y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por su amabilidad y por lo bien llevado y conducido que ha sido esta conversación de esta tarde. Así que muchísimas gracias y pasen muy buenas noches todos y todas. Gracias a todos y les avisamos que hemos canalizado invitación a los demás candidatos presidenciales y estamos esperando su respuesta. Ojalá sea positiva para también tener la oportunidad de escuchar su punto de vista sobre este tema que, repetimos, es una prioridad nacional, tanto en este contexto de pandemia, en este contexto de elecciones, como después de lo que pase el 5 de julio y el 16 de agosto. Y nosotros seguiremos en pie de lucha, reivindicando el derecho a la salud que tiene la población dominicana. Gracias a todas y todos, y será entonces hasta otra ocasión. Gracias especial a los compañeros del interior del país, porque he visto ahí hasta Manuel Lemba, sino Pérez, conectado, y varios compañeros de Barahona, de San Cristóbal, de Baní, de varios pueblos del interior. No lo puedo mencionar todos, pero muchísimas gracias, y gracias también al grupo enorme de personas que se conectó desde Santiago de los Caballeros. Y será hasta otra ocasión.